Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Nos estamos por ir del Parque Nacional Zion. Sí, en el video anterior les mostramos todo lo que hicimos acá. Caminamos por un río, en el medio de un cañón. Conocimos el parque, la verdad que estamos felices con lo que hemos conocido, pero no hemos terminado de conocerlo. Ahora lo que vamos a hacer es la ruta escénica, que sí se puede hacer con vehículo privado. Hasta ahora recorrimos toda la parte que se hace con los traslados del parque, pero ya estamos en Blanquita, ya prendimos el aire acondicionado y nos vamos a esa ruta. Sí, porque está pesadísimo el calor. Acá adentro el termómetro marca 40 grados, estaban pronosticados como unos 35, así que se está sintiendo el calor. Pero bueno, es lo que hay. Así que vamos a arrancar un nuevo video, creo yo que con mucha aventura y mucha naturaleza. Quédense para verlo. Nosotros venimos de aquel lado de Springdale y ahora nos vamos a ir para el lado de Bryce Canyon, que es otro parque. Sí, vamos a agarrar la ruta 89, es una ruta interna como entre parques nacionales y que es muy bonita. La ruta que hace el bus es hacia la izquierda. Esa ruta es únicamente para los buses del parque y para la gente que se hospeda en Zion Lodge. El resto de los vehículos no pueden entrar, así que vamos a seguir por esta que sí podemos hacer. Ahora tiene unas curvitas y después... Mirá la piedra en el medio del estacionamiento, ¿eh? Es tremendo. Sí que es escénica esta ruta, ¿eh? Sí, ¿viste? Además, algo que es típico es el asfalto colorado. Sí. Mira, son todas zonas de estacionamiento que yo no tenía en cuenta. Sí. Miren, la ruta viene por la derecha arriba. No, me estás cargando. ¿No? Yo pensé que era todo así por abajo. No. Hay que subir la montaña. Esta es una de las formaciones típicas del parque que se llama The Arch, un arco perfecto. Sí, hecho en la roca. Como que se hizo una cueva gigante, pareciera. Mira, ahí decía túnel completado en 1930, porque sí, amigos, nos vamos a meter en un túnel. Hay que prender las luces, sacarse los lentes y vamos a entrar en un túnel que tiene casi 100 años. No stops, no pares. Para igual andar despacito, me da impresión, Mar, por favor, te lo No, mira, pido. tiene 13 de altura. 11 de 11.1. costado. Y Sí. nosotros tenemos 10, creo. Vamos, sin miedo al éxito. No, despacito, por favor. Wow. No. Vamos por la montaña. Además el túnel es bajito, es angosto. O sea, hay dos carriles, pero no veo mucho, está como muy oscuro. No sabes la impresión que me está dando. Y ahí salimos a otra parte con luz. No se llega a ver de tan rápido que pasamos el paisaje afuera. No, es que estamos por adentro de la montaña, o sea, es una locura. La otra vez que vinimos a este parque en 2019, no hicimos este túnel porque era invierno y teníamos un motorhome de alquiler y no sabíamos si nos daba la medida del motorhome, que era como blanquita, era una van. Evidentemente nos daba, pero en ese momento no teníamos idea y dijimos, bueno, mejor por las dudas no lo hacemos y nos quedamos ahora del otro lado donde vamos a salir. Pero esta vez dijimos, hay que hacerlo, ya está. Cruzar con Blanquita el túnel de Zion, ¿cuántas veces puede pasar? Una, porque me da mucha impresión, es demasiado chico. Imagina que nos hacen volver ahora. No, me muero. Es larguísimo el túnel, más de 1 kilómetro estuvimos adentro. ¡Wow! Acá fíjate si puedes parar, A ver y si hay si no lugar. en el... más adelante. No hay lugar acá, Está lleno, ¿no? está lleno este estacionamiento. Esta es la parte del parque que ya conocíamos. Pero la otra vez que vinimos estaba nevado, así que cambia totalmente el paisaje. De este lado hay un sendero
Pero están todos los estacionamientos llenos, son estos que están acá. Son mega finitos. No, yo ahí no puedo estacionar. Así que nos toca seguir. Nos conformaremos con lo que vimos, que ya es un montón y nos encantó. Les podemos dejar alguna foto del 2019 si quieren, por ahí para que vean. Ya pasó tanto tiempo que no me acordaba que había otro túnel por el que evidentemente sí habíamos pasado. Mirá, por el medio de la montaña, Belu. Este es cortito, me gusta que se ve el final. Sí, el otro fue larguísimo. Me encanta salir y ver todas las formaciones así rojizas, zarpadas, ¿no? Ya. Además, esta ruta va muy pegada a las formaciones. Acá ya las formaciones no son rojas, son más blancas. Como blanco y naranja, ¿no? Sí. Como que parece otro parque. Hicimos una paradita en un mirador. Sí, porque venía muy lindo el paisaje. Esa que tenemos ahí se llama Checkboard Mesa, por la forma que tiene como plana arriba. Es impresionante. Sí, de paso estamos calentando el agua para el mate también. Sí, qué valor es nuestro de tomar mate acá. Pero espero que prendamos el aire porque ahora se termina esta parte de montaña. Sí, y bueno, y esa formación decía que eran como antiguas dunas y con el paso de los años se formó esa montaña. Así que, linda parada. Ya fuera del parque hay algunos bisontes en este campo. Salimos del parque y se transformó todo en verde, ¿viste? Se acabaron los paredones rojos. Solo vemos allá enfrente una formación rojiza. Blanca. Sí, blanca y roja. Estamos en un paraje. Me encantan las construcciones. Vamos a cargar un poquito de diésel. A mí me gusta la moto, mira, divina. ¿Te ves viajando en esa moto? Uf, tremendo. Bueno, sí, vamos a llenarle diésel para irnos tranquilos al próximo punto. Bueno, y acá vamos a dejar ya la ruta principal, la que estamos haciendo. Mira que derecho va hasta Salt Lake City, la 89. Y vamos a agarrar la 12, que es la ruta que lleva al Parque Bryce. Decía Scenic Way también. Parece que ya vamos a entrar a las formaciones rojizas, Vero, otra vez. Eso parece. ¡Apa, apa, apa! Mira qué bonita la ruta. Estamos entrando a Dixie National Forest. Bueno, en el Dixie es donde vamos supuestamente a dormir. Red Canyon, dice. Cañón rojo. Entiendo por qué no. Wow. Miren por dónde está rodando Blanquita, amigos. Qué paisajes. Mira, acá están las formaciones típicas de Bryce, que son los hoods. Y hay otro Scenic Turnout, que creo que es el que quiero parar. A ver. No, impresionante el paisaje. Qué zarpada esta zona de Estados Unidos de Utah.
Pasamos el primer arco, ahí tenemos un segundo y yo quiero aprovechar para contarles una historia, porque allá por el 2019, cuando hicimos ese viaje que les contaba antes, vinimos con el motorhome alquilado sin ningún tipo de experiencia, fue un viaje nuevo para nosotros y cuando llegamos a este lugar era enero, época de nevadas, estamos a casi 2000 metros, acá nieva bastante y con Velo íbamos recopados, sacándole fotos a los arcos, todo. Hasta que en un momento pasamos los 2 arcos, seguimos camino al parque, era como a la tarde, y empezamos a ver que el cielo se ponía blanco, era como una pared blanca y negra, y dijimos, no vivimos en un lugar donde nieve, no hemos agarrado muchas nevadas en nuestra vida porque somos de Buenos Aires, pero me parece que esto es una tormenta climática. Seguimos un poco más y el clima iba empeorando, 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 y nos asustamos, y bajamos con el motorhome y nos fuimos a dormir abajo de esta ruta en Panwich, y efectivamente nevó esa noche en todo esto que hoy vemos verde y rojo. Así que bueno, es una historia de los que nos pasó esa vez y ese primer viaje que hicimos en motorhome. ¿Te acordás, amor? Me acuerdo perfectamente. Lo bueno es que ahora vinimos en otra época, primavera, casi verano, entonces ya no hay riesgo de que nieve. No. Aunque veía que acá la noche va a ser unos 5 grados y estamos en junio, imagínense. Pero bueno, muy contentos de estar acá con Blanquita, de estar cruzando estos arcos hermosos y de poder compartirlo con ustedes. Y si les gusta lo que están viendo, suscríbanse, que es gratis y nos dan una mano enorme. Háganos la gauchada. Y bueno, nos vamos para el lugar donde vamos a pasar la noche. Vamos a parar acá, que es un área de camping disperso, se llama. A ver. Está abierto, eso es bueno. Eso es bueno. Ah, mira, sale a otra ruta esto. Nosotros solo lo vamos a usar para dormir. Rough Road. Camino como... Feo, ¿no? Sí, como, no sé, como difícil. Por las dadas nos quedamos en los primeros lugares y ya está. Sí. Hay otros vehículos. Bueno, vamos a ver acá donde encontramos un lugarcito. Si fuera verano no habría lugar, pero como todavía no empezaron las vacaciones... Capaz que a esto se refería con que el camino estaba medio feo. A ver. Ah, pero con amortiguadores nuevos y otra cosa. Mientras vayamos despacio, no pasa nada, ¿no? Venga que los primeritos ya están todos ocupaditos. El lugar más lindo de todos encontramos, Belu. Está parejito. Una vista bien abierta. Nos da el solcito para cargar los paneles. No, un espectáculo el lugar. Por ahí va la ruta por la que veníamos, me parece. Sí, me encanta ese lugar. Y miren, llegamos acá, 5G de señal. Estamos usando las eSIMs de Olafly del Plan Norteamérica. O sea, estamos en medio del bosque. No hay ciudades cerca, no hay nada. Pero tenemos señal, lo bueno que ahora nos vamos a poder quedar mañana acá trabajando, editando, que nosotros necesitamos señal para poder compartirles estos videos. Así que, nada, es un golazo. Si ustedes van a viajar, recuerden que con el código Caminando el Mundo tienen 5% de descuento extra para comprar eSIMs para más de 200 países y regiones y 10% para comprar planes que con una sola SIM tienen conexión en más de 160 destinos. Igualmente en la descripción les dejamos el link. Si van a ese link ya directamente les hace el descuento. Por eso siempre que les recomendamos algo es porque realmente lo probamos, nos funciona y por eso lo recomendamos, si no, no lo haríamos. Así que bueno, aprovechen las eSIMs de Olafly y nosotros vamos a aprovechar este lugar hermoso.
estamos dejando la zona de camping. El día está precioso, soleadísimo. Y tengo que decir que dentro de Blanquita hace más frío que afuera, la verdad, hoy. ¿Sí? Sí, yo que salí a grabar, se siente afuera el calorcito del sol. A la noche hizo como 3 grados, mucho frío, pero muy lindo. Yo no me imaginé que íbamos a poder tener días de 30 grados y noches de 3 en pleno junio, casi verano. Pero bueno, así es la amplitud térmica acá y también estamos a más de 2000 metros. Así que bueno, hoy nos espera día de Parque Nacional, nuestro segundo Parque Nacional en Utah, y tengo muchas ganas de ir a visitarlo. Y acá ya vamos a agarrar el desvío al parque. Welcome to Bryce Canyon Country. Pensé que decía welcome to, o sea, al parque. Debe estar un poquito más adelante, ¿no? La entrada. Yo creo que sí. Parece un pueblito del lejano oeste. Sí, esta es la ciudad que está justo antes de entrar al parque. Y otra cosa que hemos visto mucho son UTV de alquiler. Sé que hacen tours por acá. Ya estamos dentro del parque. Todavía igualmente no hemos pasado ninguna garita que nos pida la entrada. Marcamos para ir hasta el Visitor Center, que está media milla más adelante. Acá también vamos a entrar con la tarjeta anual de los parques, que ahora sale $250, aumentó como un 300%. La compramos en el parque anterior en Sion. Lo bueno es que te incluye todos los parques nacionales del país por un año. Lo malo es lo que vale. Hi, how are you? Yes, please. Okay, thank you very much. En la entrada nos dieron el mapita con toda la información del parque. Y ahora estamos en el Visitor Center. Sí, acá la idea, bueno, es bajar a conocer el Visitor Center y después vamos a ir con la camioneta hasta los miradores. Hay baños, un cine. Mapas y tiendita de recuerdos. Acá adentro hay mapas en todos los idiomas. Coreano, japonés, chino, alemán, francés, italiano y español. Me agarraron un español mejor. Mira, Bryce Canyon Natural Soft Drink. Mira. Hasta su propia bebida. Este visitor es súper chiquito en realidad, es la tienda de recuerdos nada más. Ay, no, qué hermoso, sí. Mira, estoy preparado por si volvemos en invierno. Del otro lado, medio escondidito, estaba la parte de exhibición. Sí, acá te explican un poco el parque, la geología, cómo se formó y demás. Y eso de allá es lo que vamos a ver ahora en persona. Acá dice que Bryce Canyon es uno de los lugares más oscuros de Norteamérica. La poca cantidad de gente que hay en este parque comparada con lo que les mostramos en el video anterior en Sion es grandísima la diferencia. Una belleza. Pero bueno, Sion es el segundo parque más visitado de Estados Unidos. Y este es visitado, pero no tanto como el otro. Y lo bueno además es que acá uno puede llegar con su vehículo hasta los estacionamientos. Hay que ver si hay lugar. Nos dijeron en el centro de visitantes que creían que todavía había lugar. Lo bueno es que acá hay shuttles, pero los shuttles son los buses esos que te llevan de un lugar a otro, pero son optativos, no obligatorios. Y de acá parte la caminata que vamos a hacer. A ver si hay lugarcito. El lugar preparado para Blanquita. Hay uno. Acá entramos. Antes de irnos a caminar armamos el desayuno, preparamos la mochila para que no nos pase lo que nos pasó en el video anterior y tener comida. Y ahora estamos yendo al primer mirador de este parque nacional, que es por allá adelante. Miren, ahí ya nos vamos acercando a Bryce, que aunque se llama Bryce Canyon, en realidad no es un cañón, sino que es un lugar que se fue erosionando por la nieve, el hielo, las lluvias. Es un anfiteatro natural que tiene pequeños cañones adentro, pero no es un cañón como el que vimos en Sion o el Gran Cañón del Colorado. No. Es tremendo este paisaje. Qué locura. Wow. Miren lo que es esto. Es muy lindo. Y ahora vamos a ir a caminar por ahí abajo.
No, increíble. Miren lo que son las formaciones. A estas formaciones así paradas que se hacen por la erosión se las conoce como hoods y se estima que por año se cae una y se crea una nueva. Por eso el paisaje es como que también se va renovando. Es un paisaje de pura erosión. Por allá abajo se ven los senderos, ¿ven? Allá. Wow. Y la otra vez que vinimos lo habíamos visto todo nevado porque este es uno de los lugares más altos de Utah. Acá el parque va entre los 2.400 y 2.700 metros, por lo que en invierno la nieve queda acá por semanas. Así que, qué lugar. Me puso la piel de cuervo. La verdad, majestuoso. Miren lo que son esas formaciones. Y contanos, Belu Guía, ¿qué planes tenemos para hoy? La idea es hacer el sendero más famoso del parque, que es el sendero Queen's Garden Navajo Loop. Perdón, ¿teníamos que venir de verde? No, me di cuenta que tengo toda la ropa verde. Me quise vestir y tenía o remeras blancas, que la verdad para ir a hacer una caminata no me las quería poner porque las iba a manchar, o esta que es verde clarito. El uniforme de guardaparques. Claro, paso como guardaparques. Bueno, contame entonces, vamos a hacer un sendero circular. Sí, casi circular, porque vamos a empezar por acá y vamos a salir más adelante, pero después podemos volver todo caminando por este sendero de acá arriba. Como les decía, es el sendero más famoso del parque, es el que la mayoría de la gente hace, porque uno baja al cañón y puede caminar entre las figuras. Bueno, baja al anfiteatro en realidad. Así que vamos a empezar. Como les decía también que acá es un poco más alto, no hace un calor tan fuerte. Hoy, por ejemplo, hay unos 29 de máxima. Sí, el sol pega fuerte porque estamos altos, pero a la noche refresca mucho también. Así que es bastante agradable para visitarlo todo el año. Aunque en invierno un poquito más duro de lo que es en otros. Antiguamente esta zona estaba habitada por pueblos indígenas, los paiutes. Luego vinieron los colonos mormones y le dieron el nombre de Bryce por uno de los colones que dijo que este valle no tenía mucho uso, pero que era como increíble verlo. Así que le quedó el nombre, el apellido del Bryce. Y por ahí abajo ya sale la caminata que vamos a hacer. Como saben que nos gusta la aventura, nos vamos a mandar abajo del anfiteatro. Miren, al inicio del sendero hay para cargar agua y para tomar. Ahí se puede ver un poco lo que vamos a hacer. Estamos acá, vamos a dar toda esta vuelta así y vamos a subir en el otro mirador. Hasta ahora les mostramos este lado del anfiteatro y por acá hay otro mirador y obviamente hay más de estos hoods. Miren lo que es. Creo que justo por ahí es donde vamos a bajar. Ah, sí, mira, ahí abajo se ve la gente, ¿no? Sí. Por ahí. Ah, mira, vamos a meternos en el medio del anfiteatro, en el medio de esas formaciones, Belu. Sí. Zarpado. El recuerdo que tenía este parque de la otra vez era muy bonito, fue uno de los lugares que más me impactó y ahora me está pasando lo mismo. No sé, es alucinante el lugar. Porque no es una formación que hizo alguien, que se le ocurrió, es la naturaleza. Miren allá los tonos blancos, rojizos, los pinos. Vamos, Belu. Arranquemos. Como este sendero también es un loop, les muestro. Ese creo que es el martillo de Thor, porque bueno, van buscando parecidos a las rocas. Que es una de las figuras más icónicas del parque. Sí, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Porque acá se divide el sendero. Vamos a ir para la derecha, que es la zona que se llama Wall Street. Wow. El sendero que vamos a hacer va por allá abajo. Este sendero, esta parte se llama Wall Street porque las rocas son tan altas que parecen los edificios de Nueva York y tan estrechas además. Así que bueno, ya empezamos la bajada por el anfiteatro. Y ahora, Martucci, vas a convertirte en un hada. Vamos a pasar por abajo de la roca. Es chiquito además el pase, miren. Hay que agacharse sí o sí. Todo el mundo para del otro lado a sacar fotos. Vamos a ver cómo está. Justo acá se junta la gente. Miren. Ahora hay que seguir por aquel lado. Zarpado. También conocen a los judús como hechizos de hadas, creo, ¿no? Chimeneas de hadas. Chimeneas de hadas, por la forma.
Así que bueno, a seguir bajando. Otra vez elegimos bien el horario porque casi no nos da el sol ya. Pero miren, venimos desde allá arriba. Creo que no nos damos cuenta porque venimos en bajada nomás, ¿no, Belu? Esa parte es la fácil. Claro, cuando bajás. Después nos va a tocar subir del otro lado. Pero hay que vivir los problemas a medida que van pasando. Mira lo que me pasó. Venía sintiendo que arrastraba algo. ¡No! Yo, ¿qué tengo enganchado en el pie que estoy arrastrando? No, Belu. Me quedé sin suela. Y recién empezamos el sendero. Yo les quería mostrar que miren, acá hay rocas que se han caído y llegamos como una especie de una caverna abajo de las formaciones altísimas. Así que mientras Belu va sin suela, nosotros seguimos caminando por acá y adentrándonos en Bryce. Se te podría haber roto arriba, Belu. Justo lo peor es que en el parque anterior veníamos diciendo, estas zapatillas vienen desde Brasil, o sea, desde el 2022. 4 años de caminata continua tienen. Sí, bueno, pero se podían romper arriba y venías con otras, no hacía falta acá abajo. Claro, si se rompían arriba me las cambiaba, yo acá si subo ya no vuelvo a bajar. Y no. Yo venía viendo un árbol ahí arriba que me llamaba la atención que esté acá, pero miren, está el tronco ahí y el árbol sale hasta allá arriba. Imagino que para buscar luz. Se ve lo que son de los árboles más grandes del parque. Qué locura, acá está la base. 2 ahí. Esto sí que la otra vez no lo habíamos visto porque no pudimos ni siquiera bajar hasta acá. Está muy oscura. Bueno, la solución para la zapatilla por ahora fue una colita de pelo, que es lo que tenías a mano, y con eso ya no se sale. Me banco el calor de tener el pelo suelto, pero al menos puedo caminar. No todos los hoodoos son gigantes, también hay algunos así. Es tan lindo el sendero que no sabes para dónde mirar a veces, para dónde grabar. Todo es increíble. Miren, así se ve cuando está nevado. Es muy lindo también porque la nieve genera un contraste con el rojo, el verde. More like the face of this, but like more. Wow, qué angostas las paredes. Se está sintiendo más el calor ahora, de mediodía. ¿Cómo venimos, Belu? Venimos disfrutando de los ratitos de sombra. Y de las vistas. El sendero con el que enganchamos en Navajo Loop se llama Queen's Garden porque ahí arriba está la forma de la reina Victoria. Yo sé que por ahí así no se nota tanto, sería ahí arriba, pero como pusieron un mapita, una imagen, permite comparar la imagen real con la imagen que tiene la roca y ahí sí que es bastante parecida. Ayuda mucho tener la imagen al lado, que uno a veces tiene que imaginárselo y no tiene la imagen, acá la tenemos, así que por eso lleva este nombre, este sendero. Parecen torres las formaciones, son muy, muy altas. But the other one's just as far as we decide not. Wow, Qué vistas, Martucci. tremendo.
Era el camino, sigue todo por allá. Y vamos a empezar a subir despacito. Por allá atrás debe estar el estacionamiento. Increíble. Allá arriba hay que subir, ¿viste? Sí, qué vistas, Velo, ¿eh? Esta parte es tremenda. Están muy cerquitas las formaciones. Y hay muchas concentradas juntas, entonces es como, wow. Y por allá es que dice Velo que vamos a ir ahora. Ahora salimos a una parte que parecen dunas mezcladas con los judos atrás. Está haciendo que la caminata no sea tan heavy la subida porque te vas distrayendo con las vistas. Vamos para allá. Por ahí veníamos caminando, ¿viste? Yeah. Vamos ya saliendo de este cuadro. Miren, de un lado esto y del otro esto. Y ya nos queda poquito ahí arriba, ya termina la caminata. Por suerte se nubló en la última parte. Allá empezamos la caminata en el Sunset Point, hemos bajado y ahora hemos subido en el Sunrise Point, en el punto del amanecer, aunque la vista es igual porque están al lado. Es increíble de los dos lados. Tremendo lugar. Y ahí en ese mapa se puede ver cómo es el proceso de erosión por el que se forman los judús. Primero es así, se empieza a erosionar y se empiezan a hacer agujeros. Después terminan siendo ya los judús independientes y después se terminan cayendo con el paso del tiempo. Súper recomendable esta caminata. Y ahora vamos a ir caminando hasta el Sunset Point para buscar a Blanquita. Para continuar el recorrido vamos a hacer lo que sugiere el folleto que nos dieron, que es recorrer la ruta escénica unos 30 kilómetros en total desde el Visitor Center. Sí, ya comimos ahí abajo de los pinos, así que estamos listos para seguir la ruta. No es una ruta circular, sino que son como, ¿cuánto era? 30 kilómetros. 30 kilómetros para adentro. Así que bueno, vamos a seguir viendo Bryce desde distintos lugares. ¡Uf! ¡Qué vista! Tremendo. En esta parte sí que la ruta se puso mucho más escénica, aunque seguimos yendo como en el bosque entre los pinos. Hay miradores más cerquita de la ruta y uno puede ver las formaciones rojizas. Ahora vamos a ir parando, cuando hagamos la vuelta, vamos parando en todos los miradores. Terminamos la ruta, llegamos hasta el final y ahora estamos en el mirador Rainbow, o sea, arcoíris. Miren los colores que hay acá. Cambió totalmente el paisaje. Seguimos teniendo los judús, solo que acá muy abajo. Este es el punto más alto de la ruta, 2700 y piquito de metros. Miren, hermosa la vista. Y desde acá sale un senderito, ¿no? Este que está acá, que se llama Bristlecone Loop Trail, así que lo vamos a hacer. 1,5 kilómetros, en teoría sin mucho desnivel. Vamos a aprovechar para caminar un poquito en la naturaleza. Lo loco de este mirador es cómo se ven las formaciones rojizas y atrás todo verde. Bien abajo, pero miren, nada que ver con esto. Y lo loco de este lugar es que uno ve todo súper árido. De hecho, no hemos visto ríos, no hemos visto ningún cauce de agua. Y aún así hay árboles, están estos pinos. Dicen que en promedio los pinos que están en esta zona tienen unos 1600 años, pero encontraron ejemplares de más de 5000 años. Esta es una especie sobreviviente, superviviente, que está viviendo en condiciones extremas con suelos súper secos, vientos fuertes, días muy fríos, porque en invierno puede llegar a ser menos 20 grados. Lo que dicen es que el lento crecimiento de estos árboles hace que su madera sea más dura,
siendo así más dura para los insectos, para los parásitos, y a pesar de que algunas partes del árbol puede que se hayan muerto, mientras las raíces abajo sigan creciendo, el árbol está vivo y puede tener otras partes que tengan así hojas. Eso es lo increíble de la naturaleza, ¿no? Como cada especie se adapta para sobrevivir en el lugar que uno lo ve. Este es otro de los miradores que hay acá que se llama Jovimpa. Este tiene muchos pinos y se ve cómo están ahí crecidos arriba de la formación rojiza. Está bonita verlo la vista acá, ¿eh? Está linda. Además, cambió mucho desde los primeros miradores cuando hicimos la caminata hoy a la mañana. Este mapa que está acá muestra que la montaña esa que se ve allá a lo lejos, esa que les estoy mostrando ahí, está a 130 kilómetros. Y quería aprovechar para contarles que estamos haciendo los 5 parques nacionales de Utah. Hasta ahora visitamos Zion en el video anterior, Bryce en este video que todavía nos vamos a ir haciendo algunas paraditas. El tercer parque que vamos a conocer es Capitol Reef, que ese lo vamos a grabar exclusivamente para quienes están suscriptos a nuestro newsletter. Los suscriptores de nuestro newsletter pagan $4 por PayPal o el equivalente en pesos argentinos por Mercado Pago. Y no queremos que lo vean como que los privamos de ver ese contenido, sino que para nosotros es fundamental ese aporte para poder seguir viajando y creando contenido. Véanlo como una forma de apoyar lo que realmente les gusta. Hoy en día todos estamos suscriptos a un montón de cosas y por ahí no es mucho dinero lo que pagan por la suscripción, pero a cambio nosotros les damos contenido que no sale en otro lado y nos van a estar ayudando directamente a poder llegar al Mundial, a poder seguir mostrándoles Estados Unidos. Así que bueno, gracias de antemano si se suman al newsletter. En la descripción tienen los enlaces y si no les voy a dejar el QR en la pantalla, pueden escanearlo, pueden darse de alta, si después se quieren dar de baja también pueden hacerlo. Así que bueno, suscríbanse que nos van a estar dando una mano y también van a poder ver el tercer video que es el de Capitol Reef. Después se vendrá Canyonlands y Arches, que son los últimos 2 que nos van a quedar. Y si no quieren o pueden suscribirse, porque sabemos que no todo el mundo puede, también nos pueden ayudar de una forma gratuita. Y es simplemente poniéndole un like al video, dejándonos un comentario, compartiendo los videos que les gusten con sus amigos y familiares para que ellos los vean. Dejando los videos que se reproduzcan. También, de esa forma, YouTube nos hace llegar a más personas, así que si pueden hacerlo, se los agradecemos. Recuerden que lo único que cobramos nosotros por YouTube es por las publicidades que ponen y pagan muy poco, esa razón de $1 por cada 1000 vistas. Así que toda ayuda se agradece. Y el camino nos sacó ahora de nuevo al estacionamiento. Ahora empezamos la ruta de regreso hacia el Visitor Center. Y esta vez sí vamos a hacer algunas paradas en los miradores, si es que hay lugar en los estacionamientos, claro. Porque no se puede estacionar en la ruta, solo en los lugares designados. Tuvimos que dejar pasar un mirador porque estaba súper lleno, pero encontramos este. Mirá la vista para abajo. ¡Wow! Ah, del estacionamiento no se veía nada. Hasta No. que no llegas no lo ves. Ponderosa Point es este. Muy impresionante cómo se ve para abajo. La profundidad que tiene, ¿viste? Wow. Bueno, ya medio que están siendo todas las paradas iguales. Esta es agua, cañón de agua. Water Canyon. No, Agua Canyon, hasta en español está el nombre, Mar. Ah, ¿está en español? Sí. Ah, mira. Bueno. Agua Canyon. Y por allá también hay una formación alta, mira. Y más judos. Estamos ahora en el Puente Natural, es la próxima parada que hicimos. Y esta sí valió la pena, ¿eh? Tremendo este arco que se formó. Impresionante. Qué locura, miren eso. Acá, como antes, también se muestra cómo se fue erosionando hasta formarse. Ahora volvimos a la zona del anfiteatro de Bryce y volvimos a tener vistas impresionantes de todo este lugar. Valió la pena este Bryce Point, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Al principio, desde el estacionamiento, la vista no era muy agraciada, que digamos. Pero no era el Bryce Point, este es el Bryce Point. Claro, y acá se ve el anfiteatro así, completo, bellísimo. Es imponente. Con todos sus hoodoos. La verdad que sí. Tremendo parque nacional, Bryce.
Creo que este tiene una de las mejores vistas que vimos hoy. Muy lindos los parques nacionales de Estados Unidos y todavía nos quedan varios por ver. Volvimos al centro de visitantes. No damos más, estamos agotados. Y les vamos a dar un tip por si llegan a visitar este parque. En algunos lugares hay unas insignias que son como unas medallitas de bronce que tenés que ir sacándote fotos con eso y después venís al Visitor Center y te regalan un sticker que dice I hiked the Hoodoos. Así que bueno, si vienen aprovechen y se llevan un lindo sticker de recuerdo. ¿De qué caminaron por los Hoodoos? Claro. Preguntamos recién a los guardaparques cuál era la mejor ruta para llegar a Capitol Reef, que es el otro parque que vamos a visitar. Nos marcaba dos opciones, el GPS nos mandaba por una muy rápida, pero como siempre suele pasar, la más rápida no es la más pintoresca, ¿no? Y la guardaparques nos recomendó ir por la ruta 12, nos dijo, es la más linda, no sé si es la mejor, pero es la más linda. Casualmente paran dos chicos al lado en una van, dos chicos de Colorado que hicieron el viaje desde acá de Estados Unidos hasta Argentina en una van y nos dijeron que esa ruta escénica era la más linda. Así que aunque estamos cansados, vamos a hacer esa, ¿no? Encontré un lugar a 40 minutos del parque donde se puede dormir, así que vamos a hacer hasta ese punto y mañana seguiremos porque de verdad que estamos muy cansados ya. ¡Wow! Están los Hoodoos acá también. Mira, que recién salimos del parque. Por eso me habrá dicho la guardaparques que esta era la más linda. Sí, eso que hicimos 1 kilómetro, amigos, y ya estamos contentos de haber elegido esta. Ahora decía que tenía 2 millas en bajada con 8% de pendiente. Sí, ya estamos notando la pendiente. Miércoles acá. Tremenda bien esta ruta, ¿eh? Buena recomendación nos hizo la guardaparques. Muy escénica, muy bonita también. Como las mismas formaciones que en todos los parques de acá, pero ahora los podemos ver al costado de la ruta mientras vamos avanzando. A ver, por acá tendríamos que poder agarrar la ruta hacia el camping. Esto también es el Dixie National Forest donde dormimos ayer. Es gigante el área y tiene muchos lugares que son como campings gratuitos para parar en distintas partes. No se asusten, en teoría es acá nomás. Martu se lo dice a ustedes y nos lo dice a nosotros también. Claro. Bueno, acá está ya la zona de camping. Hasta 16 días uno se puede quedar acá. Sí, no es que te podés quedar tampoco a vivir, ¿no? ¿Sabes que es por esa ruta, me parece? ¿Segura? Me da la sensación que sí. Los lugares eran pasando el cartel, había que seguir un cachito más. Y encontramos el primer lugar libre. Así que Martu ahora ya va a acomodar a Blanquita acá. Ya nos vamos a quedar listos porque mañana nos vamos, así que quede mirando para afuera. Un poco más, un poquito más, así quedas afuera de los pinos. Hasta ahí. No hay nada que me ponga más contento que encontrar un lugar así para pasar la noche. Y vamos a cerrar este video acá. Creo que ya debe haber quedado bastante largo, pero es que el video ameritaba ser largo por los lugares hermosos que estuvimos recorriendo. Espero que así lo hayan sentido. Si quieren ver nuestro paso por Capitol Reef, súmense al newsletter que le vamos a compartir un lindo video en exclusiva. Y si no, nos veremos en el próximo video del canal. Así que les agradecemos mucho por haber estado del otro lado. Gracias por el aguante de siempre y nos vemos, amigos.